La gastronomía peruana ha logrado un indiscutible posicionamiento a escala global. Nuevas corrientes culinarias prestan hoy importancia a las reacciones químicas que se realizan en las ollas de nuestros hogares. Soy Modesto Montoya y hoy en Umbrales veremos cómo la ciencia detrás de los alimentos permite que tengamos en nuestras mesas platos ricos y sanos al mismo tiempo. La cocina es un laboratorio donde se maneja variables físicas y químicas como la presión, la temperatura, la densidad, la humedad, la textura. Y el cocinero tiene que combinar estos conceptos científicos con los aspectos culturales para encontrar la satisfacción de sus comensales. En Europa, un científico nuclear, Nicolás Curti, austriaco, en una conferencia en Inglaterra, dijo una frase que sorprendió a todos. Siendo la cocina, la olla y la cama tan importantes, ¿por qué la ciencia no ha estudiado más en serio este tema? Por ahora nos queremos ocupar de la olla y para ello vamos a conversar con el cocinero Gisle Fernández Marsellés, que ha venido de Francia a enseñarnos los secretos de la ciencia en la cocina. Gisle, ¿qué te trajo al Perú? Bueno, el otro lado de la cocina. Una esposa. Ah, muy importante. Además, tú tienes lo que aquí en el Perú serían los primeros años de estudios en ciencias, matemáticas. Correcto. ¿Y cómo es que un futuro científico truncó esa carrera para dedicarse a la cocina? Al comienzo no sabía que se iban a juntar los dos, ¿no? La parte científica y la parte de cocina, porque primero estudié un poquitito de ciencias, de ahí seguí con la gastronomía durante unos 20 años. Estamos juntando dos mundos, uno que es completamente subjetivo, el del gusto, y uno que es bien racional, que es la ciencia, ¿no? Entonces lo hace, creo, más interesante aún. Generalmente nos gusta lo que uno ha comido de bebé. La parte cultural, sí. Por eso es que se aconseja que cuando uno es bebé, la madre nos dé lo más variado posible para que nuestro paladar se acostumbre. Correcto. Porque de lo contrario, a veces somos alérgicos a sabores que no conocemos. ¿Es cierto eso? Por supuesto, es igual que todo, la parte de la educación y la parte emocional, ¿no? Nuestros sabores, lo que nos gusta, está completamente relacionado con una parte emotiva, o sea, lo que nos recuerda la parte de la comida de la mamá. Entonces, desde la educación es importante, desde bebé, como estaba diciendo, ¿no? Como en música, como en comida, ¿no? Probar de todo. Y se dice que somos producto de 3.000 millones de años de evolución y finalmente somos hombres primitivos y por lo tanto estamos preparados para comer como primitivos. Por ejemplo, carne cruda, huevos crudos y justamente en Francia conocí este bistec a la tartare. A tartare. A ver, explica cómo se prepara esto y por qué es algo que en el Perú nos llamaría mucho la atención. Pues no tanto. Si lo miren, el tartar es un ceviche de carne. ¿Ceviche de carne? Básicamente es exactamente la misma idea. O sea, no es utilizar... ¿Cómo se prepara la...? La idea, por eso es importante las técnicas en cocina, porque nos ayuda a clasificar, ¿no? Entonces, si hablamos del tartar de carne o si hablamos del ceviche, están utilizando la misma técnica. Esta técnica es la técnica de la marinada. O sea, una forma de cocinar los alimentos, pero sin calor.
utilizando las virtudes del ácido. Ese plato lo hubiera podido preparar cualquier hombre de hace 100.000 años. Por supuesto. Gente que incluso no dominaba el fuego, se lo comía. Exacto. Y en lo que está comentando de nuestras raíces primitivas, justamente en los estudios de Hervétis, ¿no?, nos están explicando, por los que no lo saben, que nuestro cerebro todavía no ha tenido tiempo de evolucionar tan rápido como la sociedad. Entonces, básicamente, nuestro cerebro todavía está configurado como hombres prehistóricos. Pero el hombre primitivo ha sido producto de la evolución de 3.000 millones de años de vida y está preparado su paladar para comer lo que había en esa época, o sea, cosas crudas y frutas. En ese sentido, carne cruda con huevo crudo era para un hombre primitivo. Sin embargo, la cocción, si usted hierve esa carne y hierve el huevo, lo hace pasado, el sabor cambia completamente. ¿Cuál es mejor? ¿Qué sabor es? Mejor depende de cada uno. Depende de cada uno. Lo importante, como estás diciendo justamente, es el tema que nosotros, si hablamos de la ciencia de la cocina y de los cambios que aportamos a la cocina, justamente todo eso empieza desde que el hombre aprende a domesticar el fuego. Entonces, del momento que aprende a cocinar los alimentos y se da cuenta, primero el origen de cocinar los alimentos viene de que se dieron cuenta que era más fácil para la digestión, ¿no? Entonces adelantaba el proceso de la digestión. En el mismo tiempo se dieron cuenta que el sabor estaba mejor. En la época no lo sabían, pero eso luego se descubrió que se llamaba reacciones de Maillard, cuando hacía su carne a la parrilla, ¿no?, a la brasa. Entonces dijeron, uy, masticamos menos, digerimos mejor, tiene un mejor sabor, y entonces ahí empezó toda la historia de la gastronomía en el mundo. Pero al hervir, gran parte del poder nutritivo se pierde. Ahí es donde, con el tiempo y los siglos, y hoy en día tenemos que aprender también a conservar lo que son las partes nutritivas. Entonces, en las técnicas modernas, y es lo que nos aportó justamente la ciencia al nivel de la cocina, es aprender a tener a la vez el gusto, a la vez las texturas que facilitan la digestión y a la vez conservar los nutrientes. Es muy difícil eso. Todo es posible. Pero la fritura, por ejemplo, no es, se sabe que no será rico, pero incluso algunos dicen que es cancerígeno. Bueno, hoy en día creo que todo es cancerígeno. La verdad no conozco muchas cosas que no lo sean. Pero una fritura bien manejada tampoco aporta tanto. Lo importante siempre es, en lo que hablamos de dieta, es el balance. Si todos los días como fritura, obviamente toda mi nutrición está desequilibrada. Las reacciones químicas de la fritura destruyen muchas partes nutritivas. No es cierto. No es cierto. Lo que pasa con la fritura, cuando hablamos de fritura, estamos hablando de fritura profunda, ¿ya?, por término. Un chicharrón. Correcto. ¿Ya? Entonces, la idea de la fritura es aportar, ¿qué es lo que nos aporta? Como la grasa puede acumular un calor que es mucho más elevado, ¿no?, que el agua, nos permite secar en superficie los alimentos en un tiempo muy corto. Entonces, al final, si uno lo mira, como el tiempo de pasaje en la fritura es muy corto, no le deja mucho tiempo para que pierda valor nutricional, sino que se reseque en superficie, se generan reacciones de Maillard que aportan el color y el sabor, ¿no?, pero no le da tiempo de perder. El hervido, sí, en contra, porque prolongamos más el tiempo y está bañado en agua y una temperatura más baja, y ahí sí se pierden mucho más nutrientes. Yo creo que estás defendiendo tu variedad de cocina. No, para nada. Simplemente estoy intentando de corregir un poco la idea de que cocinar rico tiene que ir con cocinar que sea pobre en nutrientes o no sé, que no se pueda juntar comer bien y comer rico. Comer bien en el sentido de la salud, ¿no? Ahora, la ciencia, la tecnología ha inventado cosas, ¿no?, que antes los hombres primitivos obviamente no conocían. Por ejemplo, los azúcares. El azúcar es una cosa nueva y que también dicen que hace daño. Sí, pero de nuevo, el azúcar no lo han inventado, sino que lo han concentrado. El azúcar está contenido normalmente en la leche con la lactosis, está contenido en la fruta con la fructosis. La sacarosis es una mezcla de glucosa y de sacarosis, ¿no? Entonces, al final, lo que han hecho los hombres es sacar, ¿no?, de las fuentes de azúcares y utilizarlo en concentración. Obviamente que esta parte sí es dañina porque en las necesidades que tenemos nutritivas, el azúcar es de lo último, ¿no? No de lo último, pero en tanta concentración no. Y la parte dietética que hace que hoy en día hay tanta obesidad es el tema de los postres, porque asimilamos nosotros el azúcar cuando se junta con la grasa cuando se junta con el azúcar. Entonces, combinando eso en un postre, obviamente es lo peor que podamos tener y lo peor que nos hace engordar, pues.
Los alimentos, la cocina, no están peleadas con la ciencia, todo lo contrario. Con la ciencia se obtiene los mejores sabores, la mejor textura de los alimentos y además nos evita obtener enfermedades, adquirir enfermedades que muchas veces son fatales. La microbiología es la ciencia que se dedica precisamente a estudiar estos microorganismos que pueden ser responsables de los gustos, pero también de los peligros. Sobre este tema vamos a conversar con el doctor Fernando Quevedo, ampliamente conocido en el campo. Fernando, tú tienes mucha experiencia con las bacterias, los microorganismos en general. ¿Cómo esto influye en el gusto de la comida? Sí, nosotros cuando estudiamos los microorganismos los dividimos en útiles y en perjudiciales. Y los microorganismos son los que han permitido al hombre obtener una serie de alimentos, bebidas, la mantequilla, el queso, el yogur, el kefir, el vino, la cerveza, dándoles un aroma, un sabor inigualables. Ese es el ángel del bien. El ángel del mal son aquellos microorganismos que nos pueden enfermar y hasta matar. Incluso, entre mis libros, publiqué que a comienzos del 91 íbamos a tener miles de muertos de millones de enfermos. Y efectivamente, ¿no? El 30 de enero de 1991, el cólera regresó a Latinoamérica después de 100 años. Yo estaba acostumbrado cuando trabajaba en el África o en el Asia, 14% de mortalidad frente al cólera. Y en el Perú estaba Carlos Vidal, de ministro, esperábamos un 12-14%. Pero aplicando las recomendaciones de OPS y de OMS que habíamos preparado previamente, logramos que los científicos peruanos, los profesionales de salud del Perú, tuviéramos menos del 0.5% de mortalidad. Esto fue un éxito mundial. El cólera, ¿cómo se produce y por qué? Claro, el cólera era que tenemos siempre, ¿no? Tradicionalmente considerado como una enfermedad de origen hídrico, el agua. Y sin embargo, en el brote peruano o latinoamericano, se demostró que los alimentos tienen una gran participación. Ahora ya consideramos el cólera como una enfermedad transmitida por alimentos. Los alimentos cuentan pues con un contenido microbiano que es natural y lo que se hace a nivel industrial es cuando se tienen productos que exceden estos límites microbianos, se establecen algunos métodos industriales. Las frutas y en general muchos alimentos sí pasan por un tema de irradiación. La irradiación entonces lo que establece es, mediante procesos de transformación interna del material, la agresión hacia los contaminantes microbianos, que finalmente son células vivas, y las elimina. También lo que hace es actuar a nivel químico, trabajando un impacto a nivel de moléculas y hace de que no exista esa degradación que, por ejemplo, en la manzana se observa como cambio de color, como deformación de la piel de la manzana, y hace de que el producto termine teniendo pues una presencia mucho más larga en el mercado con la misma apariencia. Básicamente, en el tema de los condimentos, si vemos desde el punto de vista químico y biológico, muchos de ellos tienen una alta capacidad antioxidante, aparte de ser unos grandes saborizantes. El problema con la comida peruana en este sentido es que estamos acostumbrados a preparar aderezos, pero que bien manejados, bien controlados, bien orientados,
pueden hacer de que la comida peruana tenga un nivel de aceptabilidad mucho mayor a nivel internacional. Por otro lado, el mercado internacional siempre está a la búsqueda de cosas nuevas y la comida peruana está entrando por ese motivo al mercado internacional, haciéndole competencia a la comida japonesa, a la francesa y a la mexicana. Podríamos aportar mucho más si es que, aparte del tema de sabor, al tema del color y al tema de la presentación, podemos hablar de la comida peruana como comida saludable, comida funcional, para aquellos platos que realmente representen este sentido a la salud del consumidor. La química, la ciencia y la cocina van unidas. Cuando uno prepara una simple limonada, nos preguntan, oiga, ¿echo el azúcar primero al agua o el limón primero? No, hay un orden. Cuando los farmacéuticos preparan o preparamos medicamentos, sabemos que tiene que haber un orden preciso, porque si no hay medicamentos, sustancias, ingredientes que la vamos a poner juntas y van a anular su efecto, van a precipitar, van a neutralizarse. Entonces ya en estos laboratorios aprendemos esos procesos y sabemos que en la cocina ocurre lo mismo. ¿Cómo sería el proceso ideal para una limonada, para preparar una limonada? Hay que endulzar el agua y luego agregar limón. ¿Por qué? Porque si nosotros agregamos primero el limón, vamos a vernos obligados a usar mayor cantidad de azúcar para llegar al punto edulcorante, al gusto de la limonada que nos gusta. Y eso es malo. En realidad yo aconsejaría la limonada sin azúcar, ¿no? Pero eso ya por razones de higiene de alimentos. Higiene en el sentido de no llevar a sobrepeso, obesidad. El hombre, para sobrevivir, consumió alimentos, vegetales y animales finalmente. Luego vino la curiosidad del científico para saber los procesos que ello conllevaba, hasta llegar a lo más elevado de la investigación, es decir, el que tiene que ver con el placer, el gusto, la biología molecular, es decir, las ciencias en general. Sobre este tema vamos a conversar con Bernardo Rocarrey, presidente de la Sociedad Peruana de Gastronomía. Las comidas crudas, por así decirlo, algunas son deliciosas y muy nutritivas, ¿no? Por supuesto, hay una serie de proteínas y de elementos que se deshacen, especialmente la mayoría de las vitaminas, que a la hora de ponerlas con mucho calor durante mucho tiempo se desnaturalizan. A nosotros los peruanos, que hemos vivido un poco más, nos parecía injusto que dijeran el ceviche hay que dejarlo un poquito más de rato dentro del limón para que se cocine. Es un pudor. El ceviche no es cocinado, en todo caso marinado, sazonado, pero no cocinado. El ceviche es crudo, es pescado crudo, punto. Entonces a nosotros no nos va a sorprender que coman carne cruda en otros países. El desarrollo de la economía peruana, me parece a mí, ha afectado la cocina, el plato de los costeños sobre todo. Me acuerdo, por ejemplo, yo he vivido en Chimbote en los años 50, era una delicia, pues mi madre iba a la caleta y tenía pescado fresco, cangrejo, choros, y hacía unos chilcanos que hoy día me cuesta una fortuna. Así es. Y, a ver, esta es una apreciación que no tiene que ver con la ciencia, pero que tenemos que compartir todos los peruanos porque estamos prosperando, están llegando las bondades del progreso. Lógicamente, hoy en día hay más gente que come ceviche que en la época cuando yo era niño. ¿Queremos que las mismas cantidades de lenguados sean pescados? No, porque no quedaría un lenguado en todo el mar peruano. O sea, señores, les doy una buena y una mala noticia. Si nos preocupamos de seguir las vedas,
podremos seguir comiendo pulpo, a pocos, poquito, podremos seguir comiendo erizos, podremos seguir comiendo una serie de cosas, hasta lenguados, pero muy poco. Un poco el tema es de la gastronomía sostenible, que es un poco preservar nuestros insumos, nuestro producto nacional, que es un poco cuidando lo que tenemos. Eso es la última tendencia de un poco nosotros cuidarnos nuestras propias especies, nuestro producto, nuestra tierra, nuestro mar. Eso es ahora último, pero en cuanto a temas de técnicas modernas, podríamos hablar de la criococina, que es un poco de la cocina con nitrógeno líquido, lo que le llamamos los cocineros la criococina, donde cocinamos, cambiamos las texturas gracias al nitrógeno líquido. Vamos a hacer un experimento en una cocina con nitrógeno líquido. Vamos a echar el nitrógeno líquido en esta olla y luego voy a introducir el globo a ver qué le pasa. Después voy a sacar el globo nuevamente a una temperatura ambiente. Ahí vamos. Ahí vamos. Muy bien, vamos a ver qué pasa. Ahí se puede observar cómo está hirviendo, ¿no? Que parece que está hirviendo por la evaporación. Así es. Se va achicando, observen. Está envejeciendo muy rápido. Pobre globo. Vemos que la cocina con nitrógeno sufre una serie de transformaciones que a nivel microscópico o molecular no es muy evidente, pero aquí en este caso el aire que está dentro del globo a temperaturas muy bajas ha perdido su volumen, el volumen es muy pequeño. Ya voy a sacarlo para evitar más dramas. Se puede ir incluso mucho más, ¿eh? Entonces, noten ustedes cómo se infla de nuevo solo. El helado es una cosa científica, tiene varios procesos encadenados. Para explicarlo científicamente, ¿cómo prepara este helado? ¿No? Entonces, en el caso de hoy, la parte arte es combinar la base de un helado, que es la crema inglesa, pero sustituyendo la leche fresca de vaca a leche de coco. Y a eso lo voy a condimentar con ron, pasas y coco. Técnicamente me enfrento a un problema. Es que si yo le pongo alcohol al helado, la congelación se retrasa y no obtengo una buena textura. Entonces, técnicamente necesito hacer eso lo mejor posible. Para eso el nitrógeno justamente me va a ayudar. Es que los cristales que voy a generar gracias al nitrógeno, que tiene una temperatura debajo de 200 grados, nos va a ayudar a acelerar el proceso de congelación, obtener cristales tan chiquitos que la textura y la percepción del sabor van a estar mejor. Y además de esto, como la congelación es tan fuerte con el nitrógeno, yo le puedo agregar alcohol y no me va a generar ningún problema en textura, se no la va a modificar. Ya, entonces vamos a poner sin movimiento, por un tema de seguridad, un poco de nitrógeno. Lo que vemos ahorita, el vapor, es lo que estaba comentándoles, ¿no? El tema que
a presión atmosférica a nivel de mar, ya el nitrógeno se transforma en vapor. Eso lo estamos utilizando. Entonces ya está empezando a congelarse, estamos ganando un poquitito en textura y ahí vamos a seguir. Ahorita voy a incorporar los últimos ingredientes y ahí voy a necesitar un poco más de nitrógeno. Tengo acá un poco de pasas en remojo con ron. Ya, entonces eso, como les estaba comentando, el alcohol nos retrasa bastante el tema de la congelación. Entonces eso a mí me va a ayudar con nitrógeno a poder incorporar más alcohol sin perder la textura de mi helado. Vamos incorporando coco rallado que tenemos acá y tostado. Ya de nuevo el tostado, en tema de ciencia, es una forma que tenemos en cocina para potenciar el gusto. Y ahí voy a poner una última de nitrógeno. Y ahí con eso ya tenemos nuestro helado que está listo. La fermentación es un proceso milenario. Exacto. ¿Qué es lo que es una fermentación? Es el uso consciente o inconsciente de los microorganismos para que con sus enzimas modifiquen el alimento para mejorar su sabor, su digestibilidad y su conservación. El jamón es una manera de El jamón es un proceso de salado y algo de fermentación. La carne cruda se le va a agregar nitratos para que aumente el color rojo y se le aumenta sal para la conservación, que la sal no es un antibacteriano. Lo que hace la sal es capturar el agua y ya esa agua no puede ser aprovechada por los microorganismos. Los antiguos peruanos también tenían lo suyo, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el charqui, la papa seca. La papa seca. Eso es para conservación, pero además surgió unos nuevos sabores increíbles. Nuevos sabores y realmente la papa seca, el chuño, yo lo he puesto en un libro publicado en Estados Unidos, que es un adelanto de una contribución peruana, ¿no?, a un proceso que se hace actualmente, la deshidratación al vacío, la liofilización. Entonces los peruanos antiguos dieron la primera liofilización del mundo. ¿Por qué? Llevaron las papas arriba para que se congelaran y luego a menor presión atmosférica las deshidrataban y luego sale la papa seca, el chuño y la carapulcra hecha con la papa seca. Tenemos productos, la quinoa, la kiwicha, una serie de productos andinos, por ejemplo, que en una época, me acuerdo, eran menospreciados culturalmente, pero que ahora, creo yo, se están recuperando. ¿Es cierto eso? Mira, hace 30 años, cuando yo empecé a hacer las primeras recetas con la reina novandina de quinoa, me decían, oye, pero te he vuelto loco. Bueno, cuando se habló de la cultura y la gastronomía, decían que en la olla se estaba cocinando la cultura, ¿no? Bueno, al final hemos tenido suerte, porque ahora todos los peruanos amamos lo que tenemos y lo más cercano a un poblador de Puno o uno de Tumbes es casualmente que ambos aman la cocina peruana. Ambos están pescando y van a hacer un ceviche y van a decir que es el mejor del mundo. Volviendo al sabor, al gusto, también es cultural, finalmente todo es cultural, porque hay comidas de Tailandia que conocí en una oportunidad de una chica que vino pues así alegre, contenta, que había traído una fruta, le habían enviado una fruta o unos frutos de su tierra, Tailandia, y nos ofreció a 10 personas y cuando lo probamos, algunos de ellos quisieron vomitar, o sea que algo que puede ser muy rico para uno es atroz para otros. Hay muchos así, ¿no? Si miran, por ejemplo, los huevos de tortuga que comen en la selva y que tiene que ser como semipodrido para que estén ricos, ¿no? Según el gusto de la selva, y obviamente a un limeño le va a chocar, del mismo país. O el suri, cuando le dice a la gente para comer un suri, que se quedan así, ¿no? Yo he probado el suri y me pareció excelente. Pero a mí, por ejemplo, me chocó que ustedes comieran un queso medio podrido. También, por eso ¿Cómo es llaman? cultural. El camembert.
Ese es uno de los, más suave. De los suaves. Hay peores, ¿no? Y para mí, francés, obviamente, lo más que extraño son mis quesos podridos, ¿no? O sea, que apestan. Con vino. Obviamente. Se dice que el mestizaje genético sale mejor que las partes. La diversidad permite la sobrevivencia, la supervivencia de las especies. ¿Esto mismo podría entonces aplicarse a la gastronomía? Primero es la biodiversidad y la diversidad cultural la que hacen posible nuestra comida. Pero la biodiversidad tiene un papel importantísimo. Muy pocos países tocamos una biodiversidad como la nuestra. Cuando un turista viene al Perú y prueba, gusta de una comida peruana, por la diversidad de los insumos y también la cultural, de repente él identifica algo de su infancia, porque viene de repente algo de Europa, de Asia, algo de eso ahí. Definitivamente, o sea, la biodiversidad ha hecho que nosotros estemos casi en el 80% de los ecosistemas, de los nichos que hay en todos los techos. 80% es un montón. Entonces es indudable que alguien que venga de Mongolia va a encontrar acá algún parecido, ¿no? Yo creo que el gran camino es la cosa más sofisticada. El Perú no es un país que va a lograr imponerse por producción, por cantidad. No, nosotros vamos a buscar la excelencia. Eso es exactamente lo que queremos en el Perú. Buscar la excelencia es eso. Seguir innovando. No podemos pensar que seguiremos siendo los mejores si solamente vamos a aguantar con lo que hemos hecho hasta hoy. Hasta hoy no tiene sino para el futuro un desarrollo brutal. Entonces acá tenemos un poco de pollo que vamos a cocinar con esta salsa. Acá tengo un aderezo de cebolla, ajo, kion y un curry casero que hicimos. Entonces con todo esto hemos cocinado todo nuestro aderezo, lo hemos licuado y lo hemos puesto un poquitito de leche de coco, ¿ya? Entonces para mantener un poco la idea del helado al nitrógeno que tenemos para acompañar. La idea acá que vamos a utilizar técnicamente se llama fricassé. La densidad que vamos a tener del líquido para cocinar un alimento va a permitir una transmisión del calor, una conducción del calor más o menos lenta. Eso como resultado, como cocinero a mí me interesa porque de esta manera me voy a asegurar que mi alimento se cocine pero sin que pierda tantos jugos. Y de nuevo con los jugos estamos hablando de textura, sabor y nutrientes también. Entonces acá estoy salpimentando ya un poquitito el pollo. Le vamos a dar un ligero sellado simplemente para que se cierre un poco los poros de la carne y eso nos ayuda a mantener un poco más de jugos. Acá tengo mi salsa que es caliente y que me va a ayudar a acabar la cocción. ¿Ya? Entonces, como les decía, fricassé significa cocinar una proteína dentro de una salsa ligada, o sea, un líquido que tenga una densidad más importante y por sí mismo pues frenando un poco la transmisión del calor. ¿Ya? Entonces, con esta salsa caliente de curry, voy a cubrir acá el pollo, ¿ya? Y solo con el calor que tengo acá, va a estar suficiente para acabar mi cocción. Para mí la ciencia me ayuda mucho a tener más precisión. Entonces mientras se está haciendo esto, vamos a ir preparando un saltado de verdura al wok para acompañar. Ya entonces unas verduras casi crudas. Ya acá acabamos con el tomate cherry. Ya por un tema de acabado, al último momento estamos picando un poco de culantro. Eso hemos explicado que nos ayuda a mantener un poco el sabor, ¿no? Si lo hago con demasiada anticipación, se me va a perder muchos aromas. Y siempre es mejor que rompamos, igual que para los cristales de nuestro helado al nitrógeno, que rompamos estas pequeñas bolsitas que contienen aromas y sabores en boca para percibirlos mejor. Ya nos vamos a preparar nuestra base de helado de nitrógeno y un poquitito de manzana para decorar el plato. Entonces acá vamos a ir emplatando
¿no? Entonces acá estamos haciendo una cocina fusión en el sentido que estoy utilizando una base de curry, ya que es indio, una base de saltado wok, que es más chino, asiático, implementándole con un poco de insumos peruanos, ya que sería el rocoto en este caso para el picante. ¿No? Entonces estamos aprovechando un poquitito todo lo que se puede aportar de cada cultura, lo que estábamos comentando hace un rato, ¿no? Es la parte cultural que vamos a encontrar, ¿no? En cada país. Podemos buscar nosotros cuáles son las ventajas de cada uno y cómo les podemos aprovechar. Con nuestro helado, como ven, que queda bien cremoso. ¿Ya? Entonces esta combinación ahí de helado salado se utiliza desde unos 10 años más o menos, ya que los cocineros empezaron a pensar por qué no aprovechar, ¿no? Los helados también en cocina y no solo en pastelería. ¿Ya? Y eso nos da resultados que son bien interesantes. En este caso la crema inglesa la hice con poco contenido de azúcar. El azúcar lo necesito de todas maneras en la estructura porque me retrasa la coagulación del huevo y ahí eso me ayuda a subir más en temperatura. Hoy en día es muy común ver a padres que vienen de la sierra o han venido de la sierra con 1,55 m, 1,60 m de estatura, cuyos hijos llegan en promedio a 1,85 m. ¿Cómo eso es posible? Es posible gracias a la alimentación. Sobre este tema nutritivo vamos a hablar con la doctora Dayana Barriga, quien es nutricionista de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. En la sierra estas personas no tienen de repente la disponibilidad de todos los grupos de alimentos por un tema de altura. Solamente consumen, grosso modo, trigo y papas. Así es, que son fuente de carbohidratos, pero los carbohidratos básicamente lo que nos dan es energía. Necesitamos para el crecimiento sobre todo proteínas y también vitaminas y minerales como el calcio, por ejemplo, y el hierro, ¿no? El tema de las proteínas también es algo importante y el origen de las proteínas. Las proteínas de origen animal son de mejor calidad biológica que las proteínas de origen vegetal. Y en estas poblaciones en la sierra básicamente consumen proteínas de origen vegetal, ¿no? De los cereales procedentes principalmente. Y entonces esto hace de que no tengan la calidad biológica adecuada para que los tejidos puedan reproducirse, regenerarse, ¿no? Mantenerse y tener un crecimiento adecuado. El valor nutricional es que los carbohidratos nos aportan energía, pero lo que aportan los ladrillos para construirnos son las proteínas. Entonces, si tenemos una alimentación baja en proteínas, obviamente no tenemos ladrillos para construirnos. Es las proteínas lo que nos construyen todo lo que son los nervios, los músculos, las defensas inmunológicas, ¿no? Entonces, y sin esto, la alimentación, cerebro. por eso que también la evolución del hombre aparece cuando ya empieza a dominar el fuego. ¿Por qué? Porque eso le da acceso a cazar y a ser más eficiente en la caza, a aumentar su consumo de proteína, justamente de carne. Entonces, a partir de ahí es cuando ya el cerebro con la evolución va mejorando. El cerebro es producto de la proteína animal, he leído eso. Correcto. Cuando uno ya tiene más recursos, como en la costa, a veces uno no conoce estas cosas y insiste comiendo, por ejemplo, trigo, arroz, papa, frijoles, yucas, camotes y muy poca carne. ¿A qué se debe eso?
Bueno, desde el punto de vista nutricional, básicamente este problema relacionado al crecimiento es sobre todo por el tema educativo, ¿no? O sea, tiene que haber los insumos adecuados, pero la gente no los consume porque no tiene el conocimiento. Consumen poca carne porque se ha degenerado mucho esto de que la carne es mala y todo, pero eso es por falta de conocimiento. O sea, a veces la gente no se informa bien y solamente escucha que la carne, el ácido úrico, que la grasa y todo, pero eso de repente es para las personas que tienen alguna patología, ¿no? De repente los niños sobre todo sí requieren de la carne porque tiene proteínas, el hierro, que también ayuda en el crecimiento, la formación de las células sanguíneas, ¿no? Que también uno gana talla y también gana volumen sanguíneo, ¿no? Entonces también se requiere. Entonces a veces no se conoce eso y se piensa que la carne es muy mala y se sataniza, y las madres que tienen costumbres light y decir que comen solamente saludable, pero a veces con falta de fundamento científico también hacen que sus hijos tengan una alimentación de una calidad no muy adecuada. Uno no puede consumir primero, digamos, la carne y luego la fruta o viceversa. El tema es por el periodo de duración en el estómago de digestión, ¿no? La proteína, o sea, la carne está básicamente hecha a base de proteína, demora en digerir entre 4 y 6 horas, incluso puede llegar a 8 horas, depende de la cantidad del tipo de carne, ¿no? El tema es eso, ¿no? Entonces por eso a veces si lo consumimos, primero la carne y luego la fruta, permanece también mucho tiempo, y la fruta que tiene todos estos nutrientes tan ricos se suele oxidar, ¿no? O sea, primero tendríamos que consumir la fruta, porque es curioso, los peruanos la fruta lo usan como postre. Podría ser como postre, pero el tema es de que no sea inmediatamente después. No inmediatamente, bueno, claro. Podría ser unas 2-3 horas después, y de acuerdo al tipo de carne y la cantidad que se consume. Claro, es mejor por el tema de las vitaminas. Hay un gran debate en estos tiempos, efectivamente, que nosotros, lo que tú lo has dicho además, combinamos pues cosas que son incombinables desde el punto de vista de la salud, que es frijoles con papas, arroz y varias otras cosas, ¿no? A veces con camote también. ¿Cuál es el efecto científico en la salud? Simplemente la obesidad. La obesidad. O sea, ahora en Perú la tasa de obesidad es de 30%. Es decir, una persona sobre 3 tiene un problema de exceso de peso. Y eso viene de una alimentación. Hay que entender también que la alimentación basada en mucho carbohidrato significa mucho esfuerzo físico. Pero en la evolución también que tenemos de los hábitos, hoy en día no gastamos tanta energía, pero consumimos un montón. Entonces ahí viene el desbalance. Ingiero un montón de energía, consumo muy poco, el cuerpo lo acumula por el día que lo necesite, pero como nunca se necesita. Acá tenemos, por ejemplo, el famosísimo lomo saltado. Arroz, papas fritas, todo frito. ¿Qué tenemos aquí? Desde el punto de vista nutricional tenemos en lo que es la carne, tenemos proteína, tenemos hierro y vitaminas del complejo B. ¿No? En el arroz tenemos básicamente carbohidratos y algo de vitaminas del complejo B, porque el arroz ese arroz está refinado, ya le sacaron toda su cascarita, todo, ¿no? Entonces básicamente quedó carbohidratos y también algo de proteína. Y las papas fritas, tenemos carbohidratos y por lo que está frito absorbió grasa, ¿no? Y tenemos más grasa. Lo ideal en este plato, para que sea adecuado, sería que nosotros consumamos una porción mucho más pequeña de arroz, o en todo caso una porción más pequeña de papas, y le podamos acompañar o culminar para podernos llenar con una ensalada, ¿no? Y una fruta como por ejemplo la papaya, que es rica en vitamina A y que tiene un montón de agua, un aporte bien grande de agua, pero no nos va a subir las calorías. Menos papa, menos arroz. Menos arroz y más carne. ensalada. No, la carne está bien. Ensalada. Más ensalada. Y fruta. Y fruta. Diana, ¿y el café que todo el mundo toma? El café ¿Eso lo tomamos después? Antes. El café podría ser después, porque se ha visto en varios estudios que es un buen digestivo, porque ayuda a que haya una mayor estimulación y producción de jugos gástricos, ¿no? Y hace que el alimento pase también mucho más rápido, que se digiera más rápido y pase más rápido por el tracto digestivo y demore mucho menos tiempo en el estómago, ¿no? Y también el café se ha visto que tiene sustancias que ayudan a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso, te mantiene un poco más alerta. El tema es el exceso. No excederse, ¿no? ¿Pero qué significa exceso? Más de 3 tazas al día. Y también saber si uno es un bebedor habitual de café. Hay estudios en los cuales con 3 tazas no sufre ningún cambio, ¿no?
Mientras que si uno no es un bebedor habitual de café, ¿no? Con una taza ya tiene a veces un poquito de taquicardia, entonces hay que controlar cuando uno recién inicia el consumo de café que no sea muy cargado. Los extranjeros cuando vienen al Perú le da la famosa turística. Diarrea del viajero. Así es. Porque consumen verduras crudas. ¿Cuál es el problema? Tenemos un gran problema, porque ¿qué pasa? Yo consumo todo esto, vamos a hablar de los nutrientes, de las funciones, todo lo que me ayuda, pero consumo una verdura mal lavada, una verdura cruda que no está adecuadamente en lo que es la higiene, y en lugar de alimentarme me va a enfermar, pues no, va a hacer que yo tenga el estómago suelto, que pierda mayor cantidad de líquidos, incluso de nutrientes. Entonces, en lugar de ayudarme, me va a ocasionar un deterioro de la salud. Entonces, lo ideal y lo aconsejable es de que yo tenga el cuidado en esto y que el lugar donde yo vaya sepa que es un lugar con respaldo desde ese punto de vista. Y en las casas siempre sugerir con el tema de la lechuga, que tenemos mucho problema, ¿no? Porque como es un vegetal que crece a nivel del piso, está ahí cerca de la tierra, y a veces el agua con la que es regada no es una agua potable, ¿no? Sino por el contrario, es un agua hervida, sí, es un agua que tiene otros componentes que no son muy adecuados, y incluso como esta agua hace que todavía incluso salen las lechugas más grandecitas, pero no están muy bien desde el punto de vista microbiológico. Se lava la lechuga, se recomienda lavar hoja a hoja con un chorro fuerte de agua y luego dejarla en unos minutos. Por cada litro de agua puede echarle 3 gotitas de cloro, o yodo es más aconsejable, es mucho mejor, porque a veces la gente puede tener un tema con el cloro que se pasa y también puede hacer daño, pero en el caso del yodo... ¿En un litro cuántas gotitas de yodo? En un litro podría ser una cucharadita pequeña de yodo. Ahora, pero algunas personas le echan yodo también a los tomates, a las Claro, frutas. a todas las verduras. En general se puede hablar de las verduras que se comen crudas. El mejor sería utilizar estos elementos para evitar las bacterias. ¿La comida peruana es indigesta? El tema con la comida peruana no es que indigeste, el tema es de la cantidad en la que comemos. Como yo les hablé, la proteína, por ejemplo, la grasa también demoran mucho en digerir. Entonces, si yo consumo una comida copiosa, abundante en proteína, abundante en grasa, me va a indijar así sea comida peruana, china, francesa, americana, etcétera, ¿no? El tema es cuidar las proporciones, comer una cantidad adecuada, ¿no? Para satisfacer mi apetito y nada más, ¿no? Y hacer las mezclas adecuadas con otros alimentos para completar mi requerimiento nutricional. El paladar peruano ha tenido la oportunidad de probar productos autóctonos y también venidos del extranjero. El gran mestizaje de nuestros alimentos permite que un extranjero, cuando llega al Perú, encuentre en nuestros platos sabores que probaron en su niñez. Con la nanotecnología, los cocineros pueden investigar las reacciones que se producen entre las moléculas de sus ingredientes. Además, este conocimiento nos enseña hábitos saludables de cocina, cosa que hoy el mundo demanda.